La recompensa está garantizada. 30 escudos cada uno y una carta firmada por el rey. El acuerdo lo deja bien claro. ¿Y los nombramientos? Sí, y nuestros nombramientos. Y ahora quiero saber si contamos contigo o no. ¿Seremos 5 para acabar con un solo hombre? 5 no, 6. Se nos han exigido garantías de que no habrá errores como los que se dieron con la sopa. Así que también contamos con Juan de Mesa. ¿Juan de Mesa? No había muerto en Maastricht. A punto estuvo, pero pudo sobrevivir. Qué milagro. Como escuchábamos en este fragmento de la película La conjura del Escorial, nadie estaba seguro en el Madrid de los Austrias. A pesar de ser una ciudad poco recomendada para vivir, precisamente por el peligro de sus calles y la suciedad que cubría absolutamente todo, la capital de España de aquella época, en los siglos XVI y XVII, fue todo un referente. Alrededor de Felipe II y los monarcas que le sucedieron, Madrid acogió a comerciantes, artistas, órdenes religiosas, canallas, militares o fugitivos, aderezando un escenario único, casi lleno de contrastes, podríamos decir, ¿no? Nos vamos a introducir en nuestra particular máquina del tiempo y vamos a viajar hasta la villa y corte de Madrid en la época de los Austrias. Esto es Ser Historia, comenzamos. Desde que en el año 1561 el monarca Felipe II designara a Madrid como capital permanente de la corte, la villa comenzó a crecer como nunca antes lo había hecho. Alrededor del rey llegaron comerciantes, nobles, burgueses, artistas y clérigos que establecieron en Madrid la base de una sociedad cuya época dorada es conocida como el Siglo de Oro. El Madrid de los Austrias sigue hoy vivo en las arterias de la capital. El trazado del casco antiguo de la ciudad no ha cambiado y sus nombres nos hablan de viejos oficios hoy perdidos que recrean la gloria que tuvo desde sus comienzos en el siglo XVI. En nuestro programa de hoy viajaremos al Madrid de los Austrias, conoceremos sus entresijos y anécdotas. Una villa y corte cuyo recuerdo permanece latente en las historias de sus calles. Ser Historia, Cadena Ser. El siglo de oro estuvo caracterizado en la historia de España por ser un momento de eclosión cultural, y todo eso a pesar de la terrible crisis económica que padecimos bajo los reinados desde Felipe II hasta prácticamente Carlos II a finales del siglo XVII. En ese tiempo, en ese más de siglo y medio, que ya dedicamos en parte en nuestro tiempo aquí en Ser Historia, hace un par de temporadas, pues surgieron infinidad de movimientos, tanto culturales, religiosos, algunos de ellos incluso heréticos, lo que dio vida a uno de esos momentos cúlmenes de la historia de España. Francisco Gómez, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Bueno, Francisco José Gómez, ¿por qué has cambiado la figura de Jesús por el Madrid de los Austrias? Si lo recuerdan nuestros escuchantes, nuestros oyentes, Francisco José Gómez ha participado ya en varias ocasiones aquí en Ser Historia hablando de la figura de Jesús de Nazaret, ha participado en los especiales de Navidad, etcétera, y ahora ha publicado recientemente un libro con ediciones La Librería titulado Madrid, una ciudad para un imperio. ¿Y ese cambio de casi 15 siglos? Son vicios personales que se van adquiriendo con los años, y a la vista de los trabajos de algunos de los presentes no soy el único que pega saltos prodigiosos de la edad antigua a la edad moderna, pero realmente son vicios personales, sí. Siempre me interesó mucho. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo era el Madrid de los Austrias? ¿Cómo tenemos que imaginarnos sus calles, sus casas? Bueno, en Madrid es realmente antes de 1561, que es el momento en el que se le concede la capitalidad de manera oficiosa, pues no hay un documento en el que se diga que Madrid realmente es capital de España, ni documento, ni ley, ni nada que se le parezca en aquel momento, en aquel 1561. Lo cierto es que Madrid es una ciudad muy pequeña que hacia ese 1561 va a tener 10.000 habitantes y acercándose ya hacia el final del siglo supera las decenas de miles. Entonces es una ciudad que crece extraordinariamente rápida
Es una ciudad que tiene una serie de problemas para la habitabilidad de la gente de la corte, y entonces hay que levantar rápidamente casas de escasa calidad, y que prácticamente al paso del tiempo los viajeros extranjeros y nacionales que vengan a España y que conozcan Madrid van a decir que es una ciudad sucia en las calles, de pobres inmuebles, salpicadas por palacios y conventos, son los edificios más significativos, y que tiene un crecimiento desmesurado. Alguno de ellos incluso llegará a decir que es la ciudad más sucia de todas las que ha conocido, precisamente por una serie de costumbres de los españoles de la época y por este crecimiento desorbitado que no permite realizar grandes obras hasta ya avanzado el tiempo. Es curioso, por ejemplo, que ya seguimos en el siglo de oro, ¿no? A mediados del siglo XVII, cuando Teixeira realiza el famoso plano de Madrid. Si hoy vemos el casco de los Austrias, la parte antigua del centro de la ciudad, y lo cotejamos con el plano de Teixeira, vemos que es idéntico. El trazado de las calles no ha cambiado, únicamente los edificios y si acaso. Y algunos nombres quizás de calles, es verdad. Lo cierto es que en esa zona concreta, en Madrid de los Austrias, ya desde época de Felipe II, Felipe II es consciente rápidamente de cómo está construyéndose Madrid, empiezan a trazarse una serie de avenidas ceremoniales para que puedan tener lugar los grandes desfiles por toda la calle Mayor, desembocando en la Plaza Mayor, que llevó un proyecto, antigua Plaza del Arrabal, llevó un proyecto de Felipe II de convertirla en Plaza Mayor, etcétera. Pues efectivamente, ya hay unos trazos de algunas calles fundamentales que tienen que efectivamente circulan por el mismo sitio por el que discurren hoy, y lo cierto es que ese es el Madrid más original que tenemos de la época, porque ha variado francamente poco. Incluso todavía podemos encontrar algunos edificios de 1690 y tantos, lo más antiguo. ¿Y qué es lo que hace que una ciudad, una villa, en este caso como Madrid, se convierta en capital de un imperio? ¿Por qué la corte se trasladó definitivamente aquí? Hay que recordar que antes estuvo en Valladolid, en Toledo, era una especie, una corte itinerante, ¿no? Y Felipe II decide, a mediados del 16, decir, bueno, pues nos paramos ya aquí en Madrid. Pues eso no está claro. Lo cierto es que Felipe II era un hombre bastante discreto. De hecho, hay una carta de su secretario personal al duque de Alba en la que le dice, pocos meses antes de trasladar la corte a Madrid, que si sabe algo. Le pregunta el duque de Alba del traslado de la corte, y el propio secretario le dice no, absolutamente nada. Unos dicen que, otros dicen que. Madrid posiblemente, claro, era una ciudad muy pequeña. Realmente algunos datos dicen que no subía de 10.000 habitantes. Sin embargo, Valladolid o Toledo tenían mucha más importancia y podían haber sido capitales. Pero Madrid parece ser, hay muchas teorías. Unos dicen que gustaba mucho a Isabel de Valois, que era la mujer más querida de Felipe II, fue la esposa más querida. Otros dicen que realmente se debió a su posición geográfica, situada en el centro de la península, a este lado de los pasos del sistema central. Era fácil que llegasen hasta aquí los cargamentos de Sevilla, era difícil de atacar, tenía una posición bastante centrada con respecto a la península. Por otro lado, Madrid tenía posibilidades de crecimiento, no era una ciudad demasiado grande, tenía territorios de realengo, tenía espacio para crecer. Se decía también en la época, lo cuenta el historiador de Felipe II, Córdoba, que está bien surtida de aguas y bien barrida por los vientos que bajan del Guadarrama, cosa que en la época se agradecía mucho por los malos olores. En realidad no lo sabemos. Hay muchas teorías, pero no sabemos por qué Felipe II lo puso así aquí. Lo que sí que sabemos es que Valladolid y Toledo fueron descartadas. Toledo posiblemente por cierta aversión de la población toledana a la corte. Cuando llegaba a la corte se disparaban los precios, y Toledo estaba muy contenta con ser la capital del primado de España, del cardenal primado de España, y Valladolid había ardido en poco tiempo antes y no parecía el lugar más adecuado. El caso es que, bueno, como acabas de comentar, lo de los olores debía de ser una tónica general en las ciudades de aquella época. ¿Cómo nos tenemos que imaginar la vida cotidiana en ese Madrid del siglo de oro? ¿Cómo vivía la gente? Habría muchas diferencias, igual que ahora, entre ricos, pobres, había clases medias. Bueno, yo creo que el Madrid de aquella época es un Madrid de grandes luces y de grandes sombras, e incluso más luces de las que nos han contado, porque bueno, pues hoy día por series de televisión o por otro tipo de lecturas siempre se acude a lo más morboso y se da una imagen distorsionada de la realidad que fue. Entonces, por ejemplo, el Madrid de la época es un Madrid en el que la gente se levantaba muy pronto y acudía a tomar el letuario, que era una especie de un aguardiente con una especie de confitura de naranja. Era una cosa rica que a la gente le gustaba, que le ayudaba a entrar en calor.
La gente, pues hay que pensar en una ciudad del antiguo régimen, sin asfaltar, con carros en las calles, con mucho ruido. Un poco más tarde ya se solía levantar pues la gente ociosa, que no tenía que acudir a un trabajo. También hay que pensar que en este entramado urbano importante nos encontramos con una cantidad muy, muy, muy elevada de pordioseros, mendigos, bribones, taures, matones, gente que prácticamente se dedica a pulular por las calles. En aquella época se creó incluso un verbo, ruar, pasar por la rúa, o sea, pasar el tiempo en la calle charlando, hablando. No obstante, había varios mentideros, como sabes, en los que la gente lo único que se dedicaba pues era a especular, a comentar las noticias que llegaban del palacio. Llegada la hora de la comida, la gente acudía a los figones, en los que se podían comer platos de lo más sabroso, aunque también a veces de lo más sospechoso. De ahí la famosa bendición apócrifa que existía cuando comías en un lugar de estos. Si eres cabrito, mantente frito; si eres gato, salta del plato antes de comer. Y luego ya por la tarde, pues la siesta, el teatro, un auténtico vicio para los españoles, el juego y la taberna. Y la noche era mejor no salir por Madrid. Era una ciudad extremadamente peligrosa. Antes lo decíamos, quizás habría mucha diferencia entre ricos y pobres, muchas obras de caridad, y también, al estar la corte aquí, atraería la presencia de órdenes religiosas que poco a poco se irían instaurando, construyendo nuevos conventos, monasterios, etcétera, ¿no? Pues sí, lo cierto es que Madrid se convirtió en una capital poblada de monasterios, de obras de caridad, algunos de hospitales creados por las cofradías. Cierto es que las diferencias entre ricos y pobres eran grandes, y cierto también es que existía un cierto, entre la aristocracia, un sentimiento, incluso unas órdenes en época del conde duque de Olivares, por las cuales no había que hacer ostentación del lujo y no había que sacar joyas a la calle, carruajes demasiado ostentosos, porque hacía daño a la gente que había caído en la mendicidad. Y también es cierto que es una ciudad en la que la gente tiene la concepción de la época, por pura cuestión religiosa, de que el mendigo es un hombre al que no hay que rehabilitar, sino al que hay que cuidar y al que hay que asistir, porque es tu hermano y eso te ayuda a ti, además, de alguna manera a purificarte, a ganarte el cielo y a compartir con él los bienes que tienes. Entonces es una ciudad que tiene grandes contrastes frente a los grandísimos nobles que llegan a España, de todo el imperio, monarquía hispánica, los propios grandes de España en torno a la corte, la propia corte, los amantes del rey en época de Felipe IV. Junto a todo esto nos encontramos al conjunto de la población que trabaja, y luego pues a veces algunos datos dicen que incluso un 10% de población dedicada a la mendicidad, aunque sí que es cierto que aquí venía mucha gente a pedir, porque ya se decía en toda Europa que en España éramos muy dadivosos, se daba dinero a los pobres. Entonces aquí se venía mucho pobre de pega, que se provocaba heridas y las mantenía siempre frescas. Esto lo cuenta muy bien Quevedo, con tal de recibir dinero. Yo recuerdo cuando estudiaba Historia Moderna en la Universidad de Valladolid, una de las cosas que me llamó la atención fue cuando nos explicaron esa suerte de cédulas que había, como una especie de carné de pobre, que te sacabas pagando un dinero y te lo colgabas aquí ya como una especie de casi de relicario, en el que tú exponías tu credencial de que eras realmente un mendigo, un pobre, etcétera, y tenías permiso con esa credencial a ponerte en una iglesia, en un lugar y tal, y pedir, ¿no? Alrededor de toda esta gente, claro, estamos hablando de un lugar donde va la corte, va el dinero, pero también van todos esos truanes, esos ladrones, esos ganapanes, esos buscavidas. ¿Era Madrid una ciudad peligrosa, violenta? Madrid era una ciudad muy peligrosa. Hay algunos de las cartas de los jesuitas, un testimonio de la época, que son cartas cruzadas entre las comunidades de jesuitas, en las que van contando las cosas que acontecen en las ciudades. No, en los anales de León Pinelo, por ejemplo, se nos dan noticias de esta semana han muerto en Madrid 15 personas. Además, eran el madrileño de la época, el español de la época en general, tanto el noble como el hombre de a pie, pero sobre todo el noble, era muy dado al duelo. El hombre de a pie era muy dado a la violencia, sobre todo por cuestiones de honor, pues una supuesta infidelidad. Se llegó a extremos exagerados en ocasiones, por mirar a la mujer, por dar una mala contestación, por no ceder el paso en una iglesia o en una calle estrecha. Y entonces aquí había mucho duelo, había mucha violencia, había mucho matón, gente que provenía de las guerras de Flandes y que luego se alquilaba a un noble como guardaespaldas, o incluso pues a hacer servicios que otros no se atrevían a hacer.
Y efectivamente Madrid es una ciudad en la que el acogerse a sagrado, como por ejemplo la famosa iglesia de San Ginés, es algo permanente, constante, para evitar que la autoridad te coja, pues entrar en la iglesia. Y luego por la noche además salían al famoso pasadizo de San Ginés, donde, a decir de alguno de los cronistas de la época, tenían lugar todo tipo de males. Blasfemias, prostitución, juego. Salían por la noche a tomar el fresco y luego por el día, cuando venían otra vez los alguaciles, volvían a la iglesia. Eso es curioso como lo cuenta en la novela del Capitán Alatriste, donde aparece precisamente aquí en la calle Arenal, en Madrid, la iglesia de San Ginés. Todos los truhanes, los matones están en los alrededores. Cuando ven a aparecer los alguaciles, entran corriendo en la iglesia para acogerse a sagrado, por esa idea de que no se puede detener a nadie dentro de un lugar sagrado, y luego cuando se marchan los alguaciles o pasan de largo, vuelven a salir y vuelven a deambular un poco por los alrededores, sí. Siempre sin alejarse mucho de este lugar, ¿no? ¿Y en qué se entretenían? Las tabernas quizá era uno de los lugares de reunión. Sí, sí. Las tabernas siempre parece es una vieja institución española, porque además en las tabernas del siglo XVI, sobre todo en el XVII, la cantidad, no ya de vinos, que eso es tantos o más incluso que naturalmente, sobre todo vinos nacionales, pero por supuesto también vinos de importación. Pero la cantidad de vinos que se consumen y de licores y brebajes que se van a crear en aquella época, sobre todo de bebidas frías, que es una de las modas del siglo XVII, las famosas bebidas heladas. En Madrid, en la Glorieta de Bilbao, había pozos de nieve donde se mantenía la nieve durante todo el año, nieve que se traía de la sierra, pues para que la gente pudiese beber helado, el caldo, el chocolate, bebidas que hoy nos parecen a nosotros, la sopa, realmente pues poco saludables si se toman heladas. Bueno, pues incluso en invierno se van a llegar a tomar así por esas modas. Y sí, ese es uno de los grandes atractivos. Otro de los grandes vicios de los españoles de la época es el juego. La cantidad de tahúres, de gente que vive alrededor de las tabernas, que se gana unas pocas monedas haciendo trampas en las mesas de juego, llevando orinales, velas, repartiendo, incluso para que la gente no tuviese que levantarse de la mesa y poder seguir jugando. Ese es otro de los grandes vicios, el de los jugadores y el juego. Y otro de los grandes vicios, por supuesto, de la época y de las grandes pasiones es el teatro. Del teatro vamos a hablar en el siguiente reportaje. Francisco José Gómez, si te parece, vamos a escuchar esta pequeña pildorita, esta pieza que hemos preparado sobre el teatro en el siglo de oro. A lo largo de los siglos XVI y XVII, Madrid vivió uno de los momentos dorados de la historia del teatro. Se trataba del entretenimiento más popular. En todos los barrios había corrales o patios en donde, acondicionando su estructura para la acogida del público, compartían la función personas de todas las clases sociales. Soy hombre muerto, además de empeñado. Me cerraron el teatro por la peste hace 3 meses. Mis actores van de corral en corral por toda Inglaterra, y al señor Burbeck y a la compañía de chambelán los invita a la corte. Y reciben 10 libras por representar vuestra obra, escrita para mi teatro y por mi autor, y a mi costa cuando aún erais un principiante. ¿Qué? ¿Ricardo el Jorobado? No, son comedias lo que quieren, comedias como Romeo y Ece. ¿Quién es el autor? Nadie, la estabais escribiendo para mí, os di 3 libras hace un mes. Como escuchábamos en este fragmento de la película Shakespeare in Love, el público reclamaba principalmente comedias. Obras que les sacaran de la trágica realidad social que vivía la España de aquellos años. Del mismo modo, los más puritanos vieron en el teatro una suerte de entretenimiento demoníaco, nada recomendable para un pueblo supuestamente cercano a la fe cristiana. Los teatros son los siervos del demonio. Los actores engendran la lascivia en vuestras esposas y siembran la maldad en vuestros hijos. ¡Ah, la rosa! Huele y apesta a pesar de su nombre. Yo digo que la peste caiga sobre los 2 teatros. En el llamado Siglo de Oro, autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca o Tirso de Molina se convirtieron en la avanzadilla de innumerables escritores, muchos de ellos hoy anónimos, cuyas obras se convirtieron en el referente cultural del Madrid de los Austrias. Ser Historia, con Nacho Ares. Seguimos hablando con Francisco José Gómez, que acaba de publicar el libro Madrid, una ciudad para un imperio, publicado por Ediciones La Librería. Francisco, en el teatro, quizás el teatro del siglo de oro no solamente es famoso por la literatura, por sus páginas, por sus autores, Calderón, Lope de Vega, etcétera, sino también por los propios edificios en donde se representaban estas obras teatrales, que eran pues prácticamente la televisión de la época, porque no había otro tipo de espectáculo.
Sí, los famosos corrales de comedias, efectivamente. Además es uno, dentro de esa corriente caritativa de los españoles de la época y de las cofradías que no solo llevaban pasos en Semana Santa, sino que hacían grandes obras de caridad. Ahí está el origen del teatro, no el origen como arte dramático, sino el origen de los locales que comentas, de los famosos corrales de comedias. De hecho, los dos primeros se representaban en muchos sitios, se representaba en palacio, en plazas, en atrios de iglesias, pero realmente los dos primeros lugares oficiales de representación de Madrid, el famoso corral de la Cruz y el corral del Príncipe, son corrales que son creados en las partes traseras de 3 casas y cerrados por un muro, conformando un cuadrado. Se levantaba un tablado y son corrales que reciben el permiso oficial para ser abiertos como corrales de comedias, como escenarios de teatro, y poder cobrar una entrada gracias a la labor y a la petición que hacen 2 cofradías a el rey Felipe II, y Felipe II se lo concede. Entonces, sí, el corral de comedias es uno de los realmente edificios característicos de nuestro siglo de oro, y por supuesto, bueno, incluso uno de ellos hoy ocupaba el solar que ocupa el Teatro Clásico Español, aquí en Madrid. Pero sin duda el de Almagro es el que mejor tenemos representado en España tal y como era en la época. El de Almagro, y si alguien tiene la oportunidad o nos escuchan a través de los podcasts en Londres, en el Reino Unido, el Globe Theatre de Shakespeare es una verdadera joya, está totalmente reconstruido, pero bueno, nos acerca de una manera muy vívida cómo era el teatro, en este caso el teatro isabelino contemporáneo del teatro del siglo de oro en España. Y claro, la afluencia de personas al teatro hace que esas obras pues se representen casi a diario, lo que conlleva de alguna forma también que Madrid aúne y acerque a grandes autores. Sí, bueno, claro, Madrid era en aquel momento, junto con Sevilla, las 2 ciudades más importantes de España. Y como dirán luego muchos viajeros españoles y extranjeros, el trono del mundo. En Madrid estaba el rey planeta, que en definitiva pues era el señor de medio mundo. Entonces, claro, llegar a Madrid, representar en Madrid, que Felipe IV solía acudir a algunas representaciones, Felipe III fue un gran amante del teatro, pues era algo, era la cima máxima a la que podía aspirar cualquier dramaturgo. Cierto es también que aquí, por ejemplo, el más amado de todos ellos va a ser Lope de Vega. Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, va a ser aquel que consiga pulsar y tocar de manera más fuerte y más íntima el alma de los españoles del momento. Y es curiosamente no solo por su arte a la hora de hacer versos, sino porque toca una serie de valores que para los españoles del imperio son muy importantes. Tengamos en cuenta que en aquella época efectivamente el teatro era la televisión, como bien has dicho, pero claro, en el teatro español de la época se representaban temas de amor, bien, cosa que hoy día también se hace en televisión. Se tocaban temas de honor, se tocaban temas, las glorias nacionales de nuestros tercios y de nuestro pasado, o sea, nuestro pasado histórico, y se tocaba también, por supuesto, el tema de la salvación eterna y el tema del espíritu caballeresco, con lo cual, claro, son un compendio de temas y de valores pues que han tenido tanta repercusión a lo largo de nuestra historia y a lo largo de toda la historia universal, pues que claro, me marcan una distancia quizás con la televisión de hoy, ¿no? Entonces, por así decirlo, siendo obras más sencillas, tenían menos carga de espectáculo de lo que tienen hoy. Dedicas un capítulo también en tu libro a la figura de Lope y el entierro tan multitudinario que tuvo, ¿no? Sí. Lope de Vega, efectivamente, fue un hombre que gozó de todas las simpatías y todo el amor del pueblo español en aquella época. De él se decía que valía más que 20 reyes. En ninguna taberna de Madrid pagaba, porque no se le quería cobrar. También es verdad que fue un hombre de vida muy azarosa, como sabes, y tuvo una cantidad de amantes. Incluso siendo sacerdote. Incluso siendo sacerdote, efectivamente, la famosa Marta Nevares, con la que tuvo hijos. Un hombre del barroco, un español del barroco, de pasiones desatadas, tanto en lo religioso como en lo cultural, como en lo amatorio, ¿no? Sí que es verdad que cuando me he puesto a estudiar más el caso de Lope, muchos historiadores dicen que todo en él fue sincero. Era una fuerza de la naturaleza desatada y era un hombre pasional, apasionado por sus arrepentimientos y apasionado por sus amantes, ¿no? Y el caso es que el caso de Lope de Vega, cuando muere, en cierto modo
lo que se está produciendo es el reconocimiento de toda una nación a lo que este hombre había hecho, que era ensalzar a la gente cotidiana en sus obras de teatro, ensalzar los temas que vivía el español del imperio y ensalzar pues esos valores del honor, las glorias nacionales, el pasado histórico, el tema de la salvación eterna. Bueno, pues en lo que se está haciendo es un reconocimiento a este hombre, y efectivamente su entierro supuso en 1635 pues el colapso de las calles de Madrid, cuando sacaron el cuerpo, el féretro, de la casa de Lope de Vega. Salían por delante toda la procesión, salían todos los religiosos, las cofradías, las órdenes religiosas. Bueno, pues todavía no había salido el cuerpo de la casa de Lope de Vega, el féretro, y ya la cabecera de la procesión había llegado a la iglesia y no había terminado de salir toda la gente. O sea, la ciudad se paralizó. La cantidad de gente que acudió a contemplar aquello y a procesionar fue inmensa. Y hoy, como bien sabes, pues curiosamente es uno de esos cuerpos de nuestros autores españoles que no sabemos dónde se encuentra. Como el de Cervantes, el de Quevedo, dicen que apareció hace poquito, pero bueno, hay muchos autores del siglo de oro que todavía están perdidos. Y no quería dejar pasar esta oportunidad de hablar contigo sobre el Madrid de los Austrias sin dedicar unos pocos minutos a otro lugar de la ciudad en donde también se aunaban espectáculos no tan sofisticados, podríamos decir, como el teatro, algunos de ellos un poco más tenebrosos, como era la Plaza Mayor, ¿no? En donde se hacía todo tipo de espectáculos. Eso era una especie de circo ambulante permanente, multimedia, sí. Casi me atrevería a decir. Realmente la Plaza Mayor es el mejor teatro del imperio. O sea, Madrid resume perfectamente lo que es la vida de la época en toda España. Luego hay características regionales y locales, pero Madrid lo resume perfectamente. Pero claro, si el mayor espejo de España es Madrid, el mayor espejo del imperio es España. En fin, todo lo que defendía en el imperio español y todo lo que sucedía en los ámbitos del imperio español repercutía, rebotaba en Madrid. Y el lugar, el escenario oficial de todos los actos era en la Plaza Mayor. Y efectivamente, en la Plaza Mayor tienen lugar autos de fe, en los que la Inquisición condena a muerte a gente. Tiene lugar a la vez grandes canonizaciones de grandes santos españoles de la época, Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús posteriormente, luego San Ignacio de Loyola, el propio San Isidro Labrador. La Plaza Mayor también es lugar no solo de grandes devociones religiosas, es lugar de ajusticiamiento de personajes importantes. Rodrigo de Calderón en 1621 es ajusticiado, antiguo ministro del rey Felipe III, algo muy llamativo y espectacular. Es lugar también de recibir a los tercios cuando entran y de presenciar los desfiles militares, al famoso paso de señores entrando en la plaza pisen fuerte, de ahí viene el famoso dicho de pisando fuerte, para que se oiga bien y retumbe. Entonces, realmente la Plaza Mayor de Madrid es el mejor escenario de todo el imperio, donde se defienden los tres valores fundamentales: la religión, entendida tanto en su aspecto más devoto como también en estos aspectos más truculentos de la Inquisición, en cuanto a la justicia como el orden que tiene que mantener el rey. Su compromiso con el pueblo es mantener la justicia, por eso Dios le ha dado el puesto que le ha dado. Y por último también los tercios como garantes de la paz del imperio, que la paz en definitiva, entendida por Olivares y entendida por los políticos españoles de la época, la paz no es sino el mantenimiento de la hegemonía española en todo el planeta. El centro del planeta en este caso era Madrid, una ciudad para un imperio. El título del último libro de Francisco José Gómez, publicado por Ediciones La Librería. Francisco, muchísimas gracias por habernos ilustrado de esta manera tan brillante el Madrid de los Austrias, que de alguna forma también es un poco la historia de otras grandes ciudades de la historia de España en esta misma época. Pues nada, muchas gracias a ti, Nacho, por contar una vez más conmigo, y gracias a todos los oyentes también. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia, con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena SER. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Visitar una villa romana es acercarse a saber cómo vivían en la antigüedad. Las villas eran lugares de residencia de ciudadanos pudientes. En el caso de la villa de Puente Genil, en Córdoba, encontramos un recorrido histórico mucho más amplio, que nos lleva desde la propia época imperial hasta prácticamente la Edad Media, con el califato. Para recorrer un poco los senderos de los pasillos y habitaciones de esta fantástica villa, contamos al otro lado del teléfono con David Jaén, que es técnico arqueólogo encargado de la villa de Puente Genil. David, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Todo comienza en el caso de Puente Genil con unas termas, ¿no?, del siglo I de nuestra era. Sí, en el transcurso de las excavaciones que hemos llevado en la villa romana de Fuente Álamo, nos hemos encontrado varias fases históricas dentro del yacimiento. La primera fase histórica que podemos encontrar y que tenemos restos de la misma es esa fase de termas, de balneario, de época romana del siglo I, de época altoimperial. Y luego la villa propiamente dicho, la que hoy es la que conocemos como bien ha señalado la villa de Fuente Álamo, es prácticamente del siglo IV. Exactamente. Una vez que se abandona el balneario, propiamente dicho, hemos visto que se construye encima de los restos de ese balneario, hay algunos que se verían y otros que no, una villa romana datada en el final del tercero, principio del cuarto, cuyos mosaicos son lo más rico, podemos decir, que tenemos allí en la villa romana. Sabemos que en las villas romanas, como decía en la introducción, vivían personas con un nivel económico elevado, ¿no? Eran lugares residenciales en donde también, alrededor surgía una actividad económica, agrícola, el mundo rural. ¿Sabemos en concreto quién era la persona que vivió en esta villa? ¿Qué familia era? No han aparecido todavía restos que nos puedan indicar el nombre o la persona dueño de el dominus de la villa romana. Como bien has dicho, podemos saber que podrían ser tres tipos de personas en época romana. Bien un patricio, un gobernante de una ciudad cercana a la villa, un general retirado del Imperio Romano o un nuevo rico, un comerciante que a través de su trabajo, de comercio de esclavos, fieras, etcétera, puede tener el poder económico para mantener una villa romana. En el caso, por ejemplo, de las villas, en muchas ocasiones vemos la calidad de la persona que allí vivía por los restos materiales que han llegado hasta nosotros. En el caso de, como digo, de Fuente Álamo, los mosaicos son bastante espectaculares, ¿no? En ellos encontramos representaciones, decoraciones geométricas, pero también representaciones de personas, ¿no? Sí, una de las características de la villa romana de Fuente Álamo son, como tú has dicho bien, los mosaicos. Esos mosaicos tenemos geométricos y figurativos, y dentro de los figurativos hay dos mosaicos únicos en España, en la Hispania romana del siglo IV. Uno de ellos sería el conocido como el triunfo de Baco, el triunfo del dios Dionisos, y otro, el mosaico que tiene como motivo principal las tres gracias. ¿Qué otro tipo de elementos que caracterizan un poco a la villa de Fuente Álamo podemos destacar, además de los mosaicos? Pues bien, además de los mosaicos, una de las cosas que nos podemos enorgullecer en el Puente Genil es la calidad de las estructuras que se mantienen todavía en pie a día de hoy. No es normal, no es lógico que con el transcurso del tiempo los muros, las estructuras que forman la casa y la villa romana se mantengan como nosotros los tenemos. Tenemos muros de hasta 2,5 metros de alto en algunos casos, que eso no es normal en una villa que además ha sido posteriormente reutilizada, como bien has dicho en la introducción, hasta prácticamente la época del califato. Los musulmanes se asentan en la villa y en partes de la villa y trasiegan, pisotean estructuras, mosaicos, etcétera. Y aún así se mantienen estructuras de la villa romana con una potencia de altura bastante considerable. Cuando hablamos de la villa, ¿qué dimensiones tenemos que estar pensando? Ahora mismo la excavación que tenemos en marcha ha dejado descubierto aproximadamente unos 4.000 metros cuadrados. De esos 4.000 metros cuadrados hay dos partes fundamentales en la villa romana. Una villa romana tiene tres: la urbana, la rústica y la frumentaria, que serían la zona noble. La zona rústica sería la de esclavos y la frumentaria la de almacenes, y solamente hemos encontrado dos: la urbana, la zona noble o parte de la zona noble,
y parte de la zona de almacenaje, es decir, la parte donde vivirían los esclavos todavía está por descubrir. Imagino que, como sucede con todo este tipo de estructuras, lo que es la propia vivienda, la zona urbana de la villa donde residía el personaje rico, dueño de la finca, pues todo giraría en torno a un patio, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Hemos localizado, creemos tener localizado el patio central dentro de la zona urbana, de la zona noble, como bien dice, que sería la que distribuiría con 3 galerías, una enorme, que tendría 38 metros de largo, toda cubierta con mosaico, y 2 laterales de 17 metros aproximadamente, 2 pasillos laterales, que darían acceso a esa serie de habitaciones, cubículas, oecus, sería sala de recepción, etcétera, dentro de lo que sería la villa romana. ¿Qué extensión en el tiempo podemos dar a la villa de Fuente Álamo, en Puente Genil? Antes comentaba que bueno, la parte quizá más importante es del siglo IV, cuando es propiamente villa, pero luego, ¿cuándo se abandona? La villa romana en sí, creemos que se abandona en torno al siglo VII, aproximadamente, algo antes de la invasión de época musulmana en la Hispania. Pero eso sí, tenemos asentamiento propio dentro de la villa romana, incursiones de época musulmana en las que se han construido o se ha llegado a conservar una almazara califal dentro de la propia estructura de la villa, y que se ha visto como ha servido para reutilizar partes de la villa romana, de habitaciones y demás, como ciertos habitáculos para dependencias de esa almazara. Estamos hablando en torno al siglo, incluso hasta el siglo XI, podemos tener asentamiento en la villa romana de Fuente Álamo, en el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo. Para las personas que nos están escuchando, además de que se continúan los trabajos arqueológicos en la villa de Fuente Álamo, también se puede visitar, ¿no? Sí, actualmente hay un proceso en marcha, tenemos varios procesos, uno de restauración, uno de excavación y también tenemos uno de puesta en valor. Dentro de esa puesta en valor hay una serie de días en las que se puede visitar la villa romana, previa cita con la oficina de turismo. El viernes, por ahora, se puede visitar la villa romana. Hemos tenido esta semana pasada una jornada de puertas abiertas con motivo del Día Internacional del Turismo, en la que se ha estado visitando de martes a domingo la villa romana. Muy bien, David Jaén, que nos ha estado hablando en los últimos minutos de la villa de Fuente Álamo, en Puente Genil. Un tema que no lo he dicho al principio, nos pidió José Miguel Herrería a través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com. David, técnico arqueólogo de la villa, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. De nada, a ti. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Hace más de 200.000 años apareció en Europa y en Asia Occidental lo que hoy denominamos el hombre neandertal, uno de nuestros ancestros, quizá uno de los más cercanos a nosotros en el tiempo. En mis manos tengo quizá una de las mejores maneras para conocerlo, que es el libro que acaba de publicar Fernando Díez Martín, Breve Historia de los Neandertales, publicado con Nautilus. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Fernando Díez. Fernando, bienvenido a Ser Historia. Hola, muchas gracias, bien hallados. Fernando Díez ya estuvo la temporada pasada hablando con nosotros sobre el mundo del Homo sapiens, también un tema que conoce muy bien, ya que él ha estado excavando en África. Fernando es profesor de prehistoria de la Universidad de Valladolid. Y, Fernando, ¿qué características podrían diferenciar a los neandertales de nosotros mismos? Bueno, pues en primer lugar yo creo que hay unas características netamente físicas por una parte, es decir, ellos tienen algunas peculiaridades que son específicos de ellos, fundamentalmente su portentoso físico, algunos aspectos de su forma, etcétera, y de lo que era su propia fisionomía de la cara, etcétera, algunas cuestiones puramente formales, pero
Las otras cuestiones en las que podría haber diferencias son más incógnitas, ¿no? Que es la cuestión en este caso de su capacidad cognitiva, de su entramado social, de sus relaciones. Ahí, en ese aspecto, no estamos seguros de dónde están las diferencias y dónde están las similitudes, o hasta qué punto llegan unas y otras. En muchos casos me imagino que esta reconstrucción que se puede hacer, ahora como comentabas el comentario, el aspecto de cómo era ese comportamiento, cómo era ese pensamiento, en muchas ocasiones, como digo, es pura especulación o tiene una base científica, a partir de buscar paralelismos con otros seres. Bien, bueno, no creo que en muchos aspectos no es tanto una especulación, digamos, total. Es cierto que las reconstrucciones en paleoantropología, en evolución humana, tienen una parte especulativa, hipotética, ciertamente, porque tenemos el problema de que no tenemos a las especies fósiles delante de nosotros. Entonces, muchas veces las reconstrucciones son siempre o por relaciones o por analogías, o por comparaciones, ¿no? con los que quedamos, digamos, de un lado y del otro de la línea, por una parte los chimpancés y por otra parte Homo sapiens, y punto, ¿no? Pero ciertamente hay datos, y hay muchos datos arqueológicos y paleontológicos que están que son sólidos y que están sustentando buena parte de las discusiones que existen. Es decir, yo no diría que es una pura elucubración. Además, imagino que viviendo, como decía al principio, pues en Europa y en Asia Occidental, en donde las condiciones climáticas son muy variables, ¿no? Y variadas a lo largo de todo el continente, el hombre de Neandertal estaría preparado para solventar todo tipo de problemas, o por lo menos tener la inteligencia suficiente como para poder resolverlos. En cuestiones de frío, sobre todo. Bueno, ciertamente los neandertales, a través de sus ancestros, el Homo de Heidelberg, los heidelbergensis, cuyos representantes más conocidos están en Atapuerca, en la Sima de los Huesos, los heidelbergensis en este caso, claro, tuvieron la oportunidad o el tiempo, a lo largo de un periodo muy amplio, ¿no?, de tiempo, de poder adaptarse a unas condiciones climáticas muy duras, que eran las que existían en Europa en la época glacial, en la época de la Edad del Hielo. Y ciertamente eso no fue fácil para ellos, porque en periodos de tiempo, de forma drástica, cambiaban los espacios, los paisajes y los climas, de periodos fríos o glaciares a periodos interglaciares o cálidos, en los que todo cambiaba: las relaciones de fauna, las relaciones digamos de vegetación, los bosques en algunos sitios desaparecían, es decir, todo el entramado biológico desaparecía, y a eso los neandertales tuvieron que hacer frente durante casi un periodo de 200.000 años, y lo consiguieron y lo hicieron muy bien durante ese tiempo. Si tenemos que hablar de yacimientos en donde hayamos encontrado restos importantes de neandertales, ¿a dónde tendríamos que mirar? Pues yo creo que deberíamos, por ejemplo, podríamos quedarnos en España directamente e irnos al Sidrón, en Asturias, que es un yacimiento magnífico, espectacular, que está aportando muchísima información sobre los últimos neandertales, y hay un equipo multidisciplinar español magnífico que está trabajando mucho y está siendo muy conocido y reconocido internacionalmente, y es un magnífico yacimiento. Hay muchos otros, desde luego, en Europa, algunos clásicos muy conocidos, pero desde luego el Sidrón se está convirtiendo, digamos, en el Atapuerca, y digo en el Atapuerca en el sentido de yacimiento de gran impacto, de gran importancia, de gran información para el caso de los neandertales. Y en el caso del Sidrón, como comentas, ahí aparece información sobre los últimos neandertales. Ya como última pregunta, ¿por qué se extinguieron los neandertales? Bueno, esta es la grandísima pregunta, y yo no sé si se va a llegar a saber alguna vez realmente. Circulan todo tipo de, digamos, de discusiones, de preguntas, de lucubraciones. Creo que hay una una respuesta que es muy querida, digamos, para el público en general, y es la respuesta de que los neandertales acabaron, no sé, asesinados o sobrepasados por la furia asesinada del Homo sapiens. Y realmente las cosas no debieron ser así, y yo creo que en general la mayor parte de investigadores no están aceptando ese tipo de posturas tan extremas. Bien, no sabemos finalmente qué es lo que pasó, pero seguramente ocurrió una concurrencia de causas distintas, de que en ese momento dado, en el concreto, en el momento de la extinción de los neandertales, no fueron favorables para ellos y llevaron a su extinción. Es probable que la presencia de Homo sapiens, un nuevo, digamos,
similar a ellos, igualmente o mejor adaptado a las condiciones europeas, lo que acabaron haciendo es probablemente pues arrinconarles y hacer que finalmente acabasen extinguiéndose. Pero lo que sí que es cierto y es importante que en este caso la audiencia tenga en cuenta es, no sabemos hasta qué punto Homo sapiens fue causante directo, digamos, de esa extinción. Probablemente indirecto, y hay que tener en cuenta también una cuestión, y es que las especies que han sido capaces de adaptarse durante mucho tiempo a los mismos retos, por ejemplo, quizá en un momento dado no son capaces de adaptarse al mismo reto al que se han adaptado en muchos otros momentos de su propia historia. Y esto puede pasar, entonces quizá les ocurrió a los neandertales. Quizá lo que hubieran conseguido hacer en otros momentos, digamos, la capacidad de adaptarse, la capacidad, digamos, de renovarse ante muchos retos de la edad del hielo, quizá en el momento de su extinción, por una constelación de cosas que solamente conocemos en cierta parte, pues fueron incapaces y no tuvieron éxito y acabaron desapareciendo. Muy bien, breve historia de los neandertales, de Fernando Díez Martín, profesor de prehistoria de la Universidad de Valladolid, con quien hemos estado hablando en los últimos minutos, publicado por la editorial Nautilus. Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Muchísimas gracias a vosotros por haberme escuchado. Fermín Agustí nos trae la agenda con noticias y convocatorias de esta semana. Comenzamos con una noticia. Se ha descubierto en Ciudad del Cabo una cueva con herramientas y recipientes de hace más de 60.000 años, entre los que destacan piedras para moler ocre, huesos, carbón e incluso algún líquido. Este descubrimiento lo han realizado científicos del Instituto de Evolución Humana de la Universidad de Sudáfrica. Y de Sudáfrica volvemos a nuestro país, donde tenemos muchas cosas que ver. Hoy vamos a destacar dos de ellas. Vamos a empezar en Barcelona, donde la Fundació Joan Miró ha reunido 170 obras del artista en la exposición La Escalera de la Evasión, que ha sido organizada en colaboración con la Fundación BBVA, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Nuestra compañera Soledad Domínguez nos lo cuenta en este reportaje. La exposición repasa el trabajo de Joan Miró entre los años 1920 y 1974 y cómo esas pinturas, dibujos y esculturas subrayan su compromiso político con Cataluña y con la libertad. Uno de los comisarios de la Tate Gallery que ha concebido la muestra, Matthew Gale, recuerda que el propio Miró defendía el papel del artista como alguien que entre el silencio de los demás puede y debe usar su voz para expresar cosas útiles para todos. El hecho de poder decir algo cuando la mayoría de gente no podía expresarse, esto es lo que hace que su voz sea, en cierta manera, profética, la voz de su comunidad. Y esta implicación de Miró con una libertad de expresión, es una de las grandes fuerzas que empujan su obra. Las tensiones previas a la guerra civil, su preocupación por lo que se avecinaba, llevan a Miró a hacer toda una serie de trabajos en muchos sentidos pioneros, como La naturaleza muerta con zapato viejo, en el que el comisario Marco Daniel ve reflejada toda la angustia del artista. Esos colores tan fuertes, tan eléctricos, tan ácidos, son la más fuerte expresión de su angustia personal y su preocupación por la situación que vivía. El inicio de la dictadura en España y el estallido de la Guerra Mundial condenan a Miró al exilio. Es el momento de las litografías de la serie Barcelona, plagadas de monstruos, de ogros, de víctimas desoladas. Es el momento también de buscar la poesía de las cosas que no se ven y de los óleos de la serie Constelaciones, donde Miró plasma todas las figuras geométricas que identifican su trabajo y sobre las que volverá más adelante para trabajarlas en grandes dimensiones. La muestra, que ha triunfado en la Tate Gallery de Londres y que después de Barcelona irá a Washington, sorprende hasta las últimas salas donde se exhiben las pinturas quemadas o los monarcas hechos con restos de aperos de labranza. La exposición se podrá ver hasta el 18 de marzo. Y continuamos por Segovia, ya que no podemos dejar de ir a ver la Casa Museo de Antonio Machado. Se trata de la pensión en la que vivió el poeta durante 13 años, desde 1919 hasta 1932, mientras era profesor de francés en el instituto. Se encuentra en la calle de los Desamparados y su propietaria, Luisa Torrego, es la que se encargaba de los huéspedes. Se puede ir a ver de miércoles a domingo con visita guiada, en la cual nos van a explicar la vida del poeta. Nos vamos a encontrar con retratos de Antonio Machado, con parte de su familia, de Leonor Izquierdo y de Yomar, las dos mujeres con las que compartió su vida, una litografía de Picasso, libros del poeta e incluso el libro Sí soy Yomar, de Pilar Valderrama, en el cual nos vamos a descubrir quién era la musa del poeta.
Vamos a acabar con una recomendación literaria, sobre todo para aquellos que les guste conocer la historia antigua y no pueden dejar de leer Grecia en la India, el repertorio griego de Mahabharata, cuyo autor, Fernando Woolf, nos cuenta la historia de la humanidad como una historia de encuentros e intercambios, de creación, de transformación y olvido de culturas. También nos habla de la composición y redacción del gran texto épico indio de la antigüedad, el Mahabharata. Fernando nos ha contado cuál es el valor de la historia para construir la identidad de un país. La historia es esencial y la historia antigua ha sido también esencial desde el siglo XVI, ¿no? Desde antes también, pero en particular desde el XVI. Y es clarísimo a partir del siglo XIX, ¿no? Hay una idea que era la que solía triunfar, la idea dominante, que decía, buscaba que a tus antepasados, es decir, la idea del antepasado era nosotros somos aquellos, ¿no? Nosotros somos aquellos que, por ejemplo, pues que luchamos contra los romanos, nosotros somos los celtas, nosotros somos los germanos, nosotros somos los iberos, ¿no? Y ese nosotros somos hacía que se proyectara en aquellos lo que se entiende que serían las esencias patrias, las esencias propias, ¿no? En este sentido, la historia antigua era magnífica, era un momento extraordinario porque por una parte te situaba ante los antepasados y luego en el caso europeo te situaba ante qué hacían los antepasados, por ejemplo, respecto a Roma, ¿no? Y eso era un tema esencial de identidad. Pero, ¿cuál es el valor de las fuentes históricas y clásicas para construir la historia? En este momento hay un pequeño, yo diría un combate, ¿no?, en la historia que es muy importante, que es, ¿hacemos una historia que tiene algo que ver con lo que pasó o no? El mundo posmoderno te dice que no, te dice no, la historia es pura construcción, es literatura. Los historiadores, yo pienso que, sinceramente, no creo que en este sentido los posmodernos pueden ser calificados exactamente como historiadores. Los historiadores sabemos que cualquier aproximación que nosotros queramos hacer al pasado exige un absoluto respeto a entender las fuentes, ¿no? Entonces, entender la fuente no es recortarla, hacerle pedacitos, sino entender quién, de qué manera te contaba, ¿no?, las cosas. Estas son las fuentes escritas, pero afortunadamente contamos con muchísimas más cosas, arqueología y otros muchos elementos para intentar entender, ¿no?, y nuestra propia reflexión sobre la tradición de pensamiento de la que venimos, sí, pero las fuentes son absolutamente esenciales y conocerlas además en las lenguas originales y entender qué te querían decir, ¿no? Sin eso no hay nada. Y como nos dejamos muchas cosas por contar, muchos lugares a los que ir y recomendar, continuamos en Twitter con el hashtag SHAgenda, donde cada uno de vosotros nos puede recomendar qué ver, qué hacer en su ciudad o qué libro es imprescindible en una buena biblioteca de la historia. Hasta la semana que viene. El Madrid de los Austrias, la villa romana de Puente Genil y los neandertales han sido los temas de nuestro programa de hoy. Ya sabéis, como todas las semanas, os recordamos las vías de contacto que tenéis con nosotros. La página web www.cadenaser.com/ser-normal-historia. El facebook.com/serhistoria, el contestador automático 91 5210967, el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com y el Twitter, que funciona desde hace pocas semanas, @serhistoria. Ahí podéis enviar todas vuestras propuestas de temas que queráis que tratemos en programas futuros. Fermín Agustín ha estado en la producción del programa, Julio López y Salomé Larrucea han puesto la voz a los reportajes y a las entradillas, María Belchi ha estado en la selección musical y Enrique Hernández en la edición de audio. Carlos Llanos, una semana más, a los mandos de esta máquina del tiempo. Y delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con las noticias y más cosas aquí en la Cadena Ser. Hasta la semana que viene.